¿Crees que Starlink solo conecta a África? Hoy te revelo por qué decidí prohibirlo en mi país y qué ocultan los medios occidentales. No fue miedo a la innovación. Fue una decisión tomada tras obtener pruebas irrefutables de vigilancia encubierta en nuestra tierra. Mientras la prensa internacional señala a Burkina Faso como enemigo del progreso, la realidad es mucho más oscura. Starlink no es solo Internet. Es una red de espionaje que se extiende sobre nuestro territorio bajo la promesa de conectividad, robando información de millones de africanos sin que nadie lo advierta. Documentos confidenciales a los que accedí demuestran que cada terminal Starlink en suelo africano opera como un nodo de recopilación de datos. No se trata solo de metadatos. Hablamos de correos electrónicos, ubicaciones exactas, mensajes privados y hasta negociaciones estratégicas que viajan por su red. Toda esa información termina en servidores bajo control de Elon Musk, quien la comparte con agencias como la CIA, el Mossad y sus socios europeos. Es un sistema diseñado para entregar el futuro de África a intereses extranjeros, escudándose en el discurso de cerrar la brecha digital. La versión que ves en los grandes medios está cuidadosamente editada. Jamás mencionan estas pruebas, nunca explican el verdadero motivo de la prohibición. Prefieren tildarnos de retrógrados, cuando en realidad defendemos la privacidad, la seguridad y el destino de todo un continente. Si el mundo no despierta, África perderá la propiedad de sus secretos, sus recursos y su soberanía. Nos transformaríamos en un terreno libre para el saqueo y el espionaje. Por eso, prohibir Starlink no es solo resistencia, es una advertencia urgente para todo África. ¿Cómo llegó Starlink a infiltrarse tan rápido en África? La respuesta revela una estrategia meticulosamente planificada desde Silicon Valley y más allá. ¿Por qué Starlink generó tanta expectación? Porque prometía lo imposible: conectar a quienes el resto del mundo había olvidado. En África, donde millones de personas luchan a diario por acceder a una red estable, Starlink llegó como un salvador. Su mensaje era seductor: Internet veloz y universal, incluso en los rincones más aislados del continente, donde el cableado jamás llegó. En cuestión de meses, miles de terminales Starlink comenzaron a operar en países como Burkina Faso, Nigeria, Sudáfrica y otros. Las antenas blancas, orientadas al cielo, se multiplicaron en aldeas y ciudades remotas, llenando de entusiasmo y esperanza a comunidades que por primera vez sentían que el futuro era posible. La llegada de Starlink fue celebrada como un símbolo de progreso. Hablaban de inclusión digital, acceso a educación en línea, oportunidades para negocios rurales y hasta servicios de salud remotos. La prensa internacional proclamaba: África por fin está cerrando la brecha digital. Burkina Faso se sumó rápido al despliegue, atraído por la promesa de impacto social y económico. Gobiernos, escuelas, hospitales y emprendedores vieron en la tecnología satelital una vía para transformar su realidad, abrir mercados y reducir el aislamiento de regiones históricamente ignoradas. Pero detrás del entusiasmo latía una amenaza silenciosa. Al depositar su confianza en una red satelital extranjera, África entregaba las llaves de sus comunicaciones más sensibles a manos ajenas. La dependencia tecnológica podía traducirse en vulnerabilidad. Cada mensaje, cada dato, cada llamada pasaba por infraestructuras fuera de su control. La fe ciega en Starlink abría la puerta a que actores externos monitorearan gobiernos, movimientos militares, estrategias económicas e incluso la vida diaria de millones. Sin controles ni garantías, la soberanía africana quedaba expuesta, y el futuro del continente pendía de un hilo invisible. ¿Pero realmente era solo una cuestión de acceso digital? Detrás del brillo de la conectividad se escondía un riesgo mucho más profundo. Lo que hallé en esos archivos me hizo hervir de rabia. Starlink no es solo conectividad, es una máquina de vigilancia masiva, diseñada para capturar hasta el último secreto africano bajo el disfraz de acceso a Internet. Todo comenzó cuando un alto funcionario europeo, poniendo en peligro su vida y su carrera, filtró documentos clasificados a mi equipo.
En esas páginas, se describía una colaboración directa y secreta entre Starlink y las agencias de inteligencia más poderosas del planeta: la CIA, el Mossad, el MI6 y la DGSE francesa. El plan era escalofriantemente claro. Cada terminal de Starlink instalada en suelo africano no es solo una antena para navegar la red, sino un nodo silencioso de recolección de datos. Cada comunicación, correos electrónicos, mensajes privados, sitios visitados, archivos compartidos, ubicaciones y movimientos, es interceptada, almacenada y enviada a manos extranjeras. Esto no es un error ni un uso indebido aislado. Es la esencia misma de Starlink, incrustada en su tecnología y en el modelo de negocio de Elon Musk. Su verdadera clientela no son los pueblos africanos, sino los gobiernos que compran inteligencia sobre África: Estados Unidos, Israel, Francia y el Reino Unido. Las consecuencias ya han dejado cicatrices. En Chad, en Nigeria, en Kenia, en Sudáfrica, los datos recolectados por Starlink han sido usados como armas. Identificaron a opositores políticos, sabotearon acuerdos económicos cruciales, desmantelaron movimientos sociales y permitieron manipular operaciones militares. Lo que parecía cerrar la brecha digital se ha transformado en la más grave amenaza a nuestra autonomía. El despliegue de Starlink no es inocente ni neutral. Prioriza zonas de gobierno, bases militares, centros de poder y regiones de vital importancia económica. Donde África más necesita privacidad y control, allí instala sus terminales, abriendo puertas a ojos y oídos extranjeros. Si nadie lo detiene, África no solo perderá su privacidad, entregará sus secretos de Estado, posiciones militares y estrategias económicas a quienes jamás han buscado el bienestar africano. Está en juego la capacidad de gobernar, de defenderse y de prosperar. Cada dato filtrado es poder que se pierde para siempre. La decisión de prohibir Starlink no fue un rechazo a la tecnología. Fue un acto de defensa, proteger el corazón y el futuro de nuestro pueblo. Pero tras el anuncio, Occidente desató una tormenta mediática. Titulares distorsionados, ataques coordinados, presión internacional. Y en medio de todo ese ruido, un silencio cómplice. Nadie se atrevió a negar las acusaciones de espionaje masivo, porque saben que es la verdad. Ahora, enfrentamos una encrucijada. La seguridad y el destino de África dependen de lo que hagamos a continuación. La prohibición provocó una reacción inmediata y feroz. Pero la chispa ya había sido encendida en el corazón de África. Los medios internacionales arremetieron sin piedad. Acusaron censura, hablaron de aislamiento, advirtieron que Burkina Faso estaba condenando su futuro al rechazar el Internet satelital. Las presiones diplomáticas no tardaron. Buscaban aislar al gobierno y desacreditar a su líder. Pero la verdadera batalla nunca fue contra la tecnología, sino por la soberanía. Mientras tanto, la evidencia que motivó la decisión comenzó a circular en secreto entre presidentes africanos. Informes, documentos y testimonios viajaron por canales cifrados. Muy pronto, países vecinos abrieron investigaciones propias sobre Starlink. Varios suspendieron despliegues programados. Otros iniciaron debates públicos sobre la posibilidad de prohibir el servicio. Lo que comenzó como un acto solitario se volvió una ola de rechazo al dominio tecnológico extranjero. Por primera vez, líderes africanos hablaban abiertamente de la vigilancia oculta tras la conectividad y cuestionaban la dependencia casi absoluta de infraestructuras externas para su seguridad nacional. Del debate nació un paso histórico: la creación de la Alianza Panafricana de Ciberinteligencia, llamada PASHA. Bajo este paraguas, ministros y expertos tecnológicos de más de una docena de países propusieron coordinar respuestas, compartir inteligencia sobre amenazas y unir recursos para defender la soberanía digital continental. La inspiración burkinesa se expandió rápidamente. Se multiplicaron los foros para diseñar alternativas africanas, desde redes de telecomunicaciones propias hasta satélites gestionados localmente. El mensaje era contundente. África no aceptaría más conectividad a cualquier precio, ni cedería su futuro
a cambio de acceso sin control. Era un cambio de paradigma. De aceptar resignados la recolonización digital, a exigir que la tecnología sirva a la autonomía y no al espionaje. Sin embargo, la oportunidad era frágil. Si este movimiento fracasaba, la recolonización digital sería irreversible. Los datos, las estrategias y los secretos africanos seguirían fluyendo hacia quienes siempre han buscado controlar el continente desde las sombras. En ese momento decisivo, surgía la pregunta inevitable: ¿es posible una alternativa africana y soberana? ¿Cómo evitar caer, simplemente, en una nueva dependencia, quizás de la tecnología china? El mayor desafío aún está por delante. La tensión crece. Los líderes africanos deben decidir si arriesgan todo por una soberanía digital real, o si ceden ante nuevas formas de control extranjero. El futuro de la autonomía africana pende de un hilo. No basta con denunciar. Hay que construir alternativas reales que protejan nuestros datos y nuestra autonomía. Es el momento de avanzar, porque el futuro digital de África no puede quedar en manos de potencias que solo ven nuestro continente como una mina de información para sus propios intereses. No se trata de rechazar la tecnología ni de condenar el avance digital. Lo que está en juego es el uso de tecnologías diseñadas para servir a intereses extranjeros. Tecnologías que, en vez de empoderar a los pueblos africanos, los someten a vigilancia constante y a una dependencia peligrosa. No podemos aceptar plataformas que conviertan cada comunicación, cada transacción y cada dato en oportunidades de espionaje para otros. Por eso, países como Burkina Faso y sus aliados están forjando nuevos caminos. No buscan aislarse ni renunciar al progreso, sino decidir con quién avanzar y bajo qué condiciones. Se exploran alianzas con socios alternativos, como China, pero siempre evaluando riesgos y ventajas. Ningún socio es perfecto ni desinteresado. África debe negociar desde la fuerza y la claridad, priorizando su propio interés y poniendo límites firmes. Desarrollar infraestructura satelital africana es un paso clave. Existen proyectos para crear redes de satélites operados por africanos, con control local de los datos y una gobernanza tecnológica adaptada a nuestras realidades. No es una utopía. Ingenieros africanos ya diseñan sistemas resilientes y seguros, capaces de garantizar que la información que viaja por nuestras redes permanezca bajo nuestro control. Una de las iniciativas centrales es PASHA, la organización panafricana que coordina proyectos de Internet seguro. PASHA ya impulsa la expansión de redes protegidas en decenas de países africanos y, en los próximos años, su impacto será decisivo para la soberanía digital. Esta red no solo conecta a los africanos entre sí, sino que también blinda sus datos frente a la explotación extranjera. El mayor desafío no es técnico. África tiene el talento, la creatividad y los recursos para crear sus propias soluciones. El verdadero reto es político. Que líderes e instituciones tengan el coraje y el compromiso de anteponer la independencia nacional a las presiones externas y las promesas fáciles. Sin ese compromiso, cualquier avance será vulnerable a la manipulación y el control externo. Si África no lidera su propio desarrollo digital, si no actúa ahora para fortalecer su infraestructura y proteger la autonomía de sus datos, quedará atrapada entre los intereses de otros. Seremos testigos impotentes de nuestro destino, vigilados y sin control real sobre nuestra información, nuestros recursos y nuestro futuro. Pero, ¿cómo llegó África a este punto de vulnerabilidad? Para entender la urgencia del momento, hay que mirar hacia atrás y descubrir cómo se fue tejiendo la telaraña de dependencia digital. La era en que la vigilancia se disfraza de progreso debe llegar a su fin. Ahora, es África quien debe decidir a quién sirve realmente su tecnología y a qué intereses responde. Cada vez que aceptamos, sin preguntas, las promesas de conectividad global, entregamos algo irreemplazable: nuestros datos, nuestra privacidad y nuestra soberanía. Lo que nos venden como simple avance tecnológico es, en verdad, una silenciosa transferencia de poder e información hacia agendas extranjeras.
La dignidad africana no puede seguir siendo una mercancía en mercados de datos dominados por otros. La independencia de nuestro continente jamás debe depender de redes gestionadas y vigiladas desde ciudades remotas, construidas bajo órdenes que nunca consultaron al pueblo africano. Hoy, cada líder y cada ciudadano africano están llamados a informarse, a comprender que la tecnología también puede ser un arma de control y sumisión. No basta con prohibir una empresa o un satélite. Se trata de forjar, desde cero si hace falta, una soberanía digital africana alineada con nuestros intereses, valores y sueños colectivos. Debemos exigir transparencia en cada contrato, en toda alianza, en cada cable y antena. Preguntemos con firmeza: ¿quién controla nuestro Internet? ¿A dónde van nuestros datos? ¿Quién se enriquece con nuestra información? Si bajamos la guardia, los poderes occidentales no solo tendrán acceso a correos electrónicos o mensajes privados, sino a secretos de Estado, estrategias económicas, posiciones militares y movimientos políticos. Eso significa perder el control sobre nuestros recursos, nuestra autonomía política, nuestra seguridad nacional y el futuro de toda una generación africana. Pero aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Si actuamos hoy, podemos escribir una historia tecnológica distinta para África, donde la innovación sirva a los pueblos, no a quienes buscan dominarlos. No nos dejemos seducir por la comodidad de las soluciones fáciles ni por los clichés del desarrollo importado. Convirtámonos, cada uno, en vigías y protagonistas de nuestra propia libertad digital. La soberanía no se reclama una sola vez, se construye, se defiende y se reinventa todos los días, con cada decisión consciente y cada acto de vigilancia ciudadana. Este es el momento crucial. El futuro de África está en nuestras manos, no en las de quienes nos ven como simples fuentes de datos o piezas en sus estrategias geopolíticas. Continúa. A partir de aquí, el guión se amplía en profundidad, incluyendo ejemplos históricos, escenarios hipotéticos, análisis de alternativas y pasos prácticos para la soberanía digital africana. La colonización tecnológica. Ecos de la historia. La situación actual de África frente a Starlink y la vigilancia digital recuerda, en muchos sentidos, los mecanismos de control y explotación que caracterizaron la colonización europea en los siglos XIX y XX. Durante la Conferencia de Berlín, celebrada entre 1884 y 1885, potencias europeas dividieron el continente africano, trazando fronteras artificiales y apropiándose de recursos naturales. En ese entonces, el control se ejercía sobre el territorio, las materias primas y la fuerza de trabajo. Hoy, el control se ejerce sobre los datos, la conectividad y la información. Por ejemplo, los ferrocarriles construidos en el Congo belga no buscaban unir comunidades africanas, sino facilitar la extracción de caucho y minerales hacia Europa. Del mismo modo, la red Starlink no prioriza la autonomía africana, sino el acceso irrestricto a información valiosa para intereses ajenos. En Nigeria, durante la época colonial británica, se implementaron sistemas de telégrafo y teléfono únicamente en zonas estratégicas para la administración y el comercio británico. Los nigerianos comunes no tenían acceso ni control sobre estas infraestructuras. El patrón se repite: tecnología instalada no para empoderar, sino para vigilar y controlar. Escenarios hipotéticos. El futuro bajo vigilancia. Imagina que en 2025, una crisis alimentaria golpea el Sahel. Los gobiernos africanos planean estrategias para asegurar reservas y negociar con países vecinos. Sin saberlo, cada comunicación oficial viaja por terminales Starlink. Los países occidentales reciben esta información en tiempo real y utilizan ese conocimiento para manipular los precios internacionales, asegurar contratos ventajosos y debilitar la posición africana. Otro escenario. Un movimiento social surge en Kenia, exigiendo reformas democráticas. Los líderes se organizan por Internet, confiando en la seguridad de la red satelital. Pero cada mensaje, cada movilización, es monitoreada por agencias extranjeras. Antes de cada protesta,
El gobierno recibe alertas filtradas por servicios de inteligencia aliados con intereses ajenos y logra neutralizar el movimiento antes de que gane fuerza. Un caso real. En 2011, durante la primavera árabe, los gobiernos totalitarios cortaron el acceso a Internet para sofocar las protestas. En el futuro, con redes satelitales extranjeras, la desconexión ya no es la única amenaza. La vigilancia y manipulación masiva de datos se convierten en el verdadero poder. El riesgo no es solo perder la voz, sino entregar la mente y el alma de la nación a quienes controlan las redes. Paralelos con China y la ruta de la seda digital. Al buscar alternativas a Starlink, algunos líderes africanos consideran alianzas con China. El gigante asiático ha desplegado su propia ruta de la seda digital, ofreciendo infraestructura de telecomunicaciones, centros de datos y satélites a países en desarrollo. Sin embargo, expertos advierten que China también exige acceso y control sobre los datos que fluyen por estas redes, como ha sucedido en Etiopía, Zambia y Uganda. En Etiopía, la empresa estatal Ethio Telecom firmó acuerdos con Huawei y ZTE para modernizar la red nacional. Aunque se logró mejorar la cobertura y la velocidad, informes independientes revelaron que el gobierno chino tenía acceso privilegiado a datos de usuarios y podía intervenir en la red en caso de crisis políticas. Por lo tanto, la solución africana no puede ser simplemente cambiar de amo. La verdadera soberanía digital requiere infraestructura propia, estándares de privacidad claros, y la capacidad de auditar y controlar el flujo de información de manera independiente. Prácticas y pasos concretos hacia la autonomía digital africana. 1. Fortalecer la formación de ingenieros y expertos africanos en ciberseguridad, telecomunicaciones y gestión de datos. Instituciones como la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kumasi, en Ghana, o la Universidad Cheikh Anta Diop en Senegal, pueden convertirse en polos de excelencia. Programas de intercambio entre universidades africanas y becas para estudios avanzados en tecnología permitirán desarrollar una generación capaz de diseñar, mantener y defender redes propias. 2. Crear consorcios públicos-privados africanos para el desarrollo de satélites y centros de datos. Sudáfrica, con su experiencia en la Agencia Espacial Nacional Sudafricana, puede liderar iniciativas conjuntas con Nigeria, Egipto y Kenia. Un ejemplo concreto sería el lanzamiento del satélite RASCOM KF-1, un proyecto panafricano que, aunque enfrentó desafíos técnicos y financieros, demostró que la cooperación continental es posible. 3. Establecer marcos legales sólidos para la protección de datos y la privacidad digital. La Unión Africana puede impulsar una Carta Africana de Derechos Digitales, asegurando que cada país establezca leyes que prohíban la transferencia de datos a entidades extranjeras sin consentimiento y que exijan transparencia en todos los contratos de infraestructura tecnológica. 4. Fomentar la industria local de software y hardware, apoyando startups africanas que desarrollen soluciones adaptadas a las necesidades del continente. Lagos, Nairobi y Ciudad del Cabo ya cuentan con ecosistemas tecnológicos vibrantes. Inversiones en incubadoras, acceso a capital semilla y alianzas con la diáspora africana pueden acelerar la creación de plataformas seguras y soberanas. 5. Promover la alfabetización digital en todos los niveles de la sociedad. El acceso a Internet debe ir acompañado de campañas educativas que expliquen los riesgos de la vigilancia, el valor de la privacidad y las prácticas seguras en línea. Ejemplo. En Ruanda, el programa Digital Ambassadors ha capacitado a miles de ciudadanos en habilidades tecnológicas básicas y ciberseguridad. 6. Crear mecanismos de auditoría y supervisión independientes para las infraestructuras críticas. Organismos de la sociedad civil, universidades y expertos internacionales pueden formar comités que revisen regularmente el funcionamiento de las redes, detecten vulnerabilidades y publiquen informes públicos sobre la seguridad de los datos africanos. Lecciones de otras regiones, América Latina y el control de datos. En América Latina, países como Brasil y México han enfrentado desafíos similares frente a gigantes tecnológicos extranjeros. Brasil
tras el escándalo de espionaje de la NSA en 2013, impulsó la Ley General de Protección de Datos Personales y creó servidores nacionales para servicios críticos del Estado. México, ante la presión de empresas estadounidenses, fortaleció su Instituto Federal de Telecomunicaciones y promovió la independencia tecnológica en sectores estratégicos como banca y salud. Estas experiencias demuestran que, aunque la presión internacional es intensa, la voluntad política y la movilización social permiten avanzar hacia la autonomía digital. África puede y debe aprender de estos ejemplos, adaptando las estrategias a sus realidades locales. El papel de la sociedad civil y la vigilancia ciudadana. No basta con que los gobiernos tomen decisiones. La sociedad civil, los periodistas, los activistas y los ciudadanos comunes deben desempeñar un papel de vigilancia permanente. Plataformas de denuncia anónima, observatorios digitales y campañas de sensibilización pueden exponer acuerdos secretos, identificar riesgos y presionar por mayor transparencia. Un ejemplo inspirador es el trabajo de la organización Tactical Tech, que ofrece herramientas y capacitaciones a comunidades vulnerables para proteger sus datos y defender su privacidad. Iniciativas similares pueden multiplicarse en África, empoderando a mujeres, jóvenes y minorías para que se conviertan en guardianes de la soberanía digital. Escenarios de éxito. Hacia una África conectada y libre. Imagina un futuro en el que, gracias a una red satelital africana, una joven emprendedora en Malí puede lanzar su tienda en línea, sabiendo que sus datos y los de sus clientes están protegidos por leyes locales y servidores bajo control nacional. O un médico en Sudán del Sur que accede a diagnósticos remotos sin temor a que la información de salud pública se filtre a farmacéuticas extranjeras. Visualiza foros panafricanos de innovación donde ingenieros de Ghana, desarrolladores de Etiopía y expertos en ciberseguridad de Marruecos colaboran para mejorar la resiliencia de la red continental. Cada victoria técnica es también una victoria cultural, reforzando el orgullo africano y la confianza en la capacidad propia para enfrentar desafíos globales. Riesgos y desafíos persistentes. No se deben subestimar los desafíos. La presión de gigantes tecnológicos, la tentación de contratos fáciles y la fragilidad institucional pueden socavar los avances. Los intentos de sabotaje, la desinformación y los ciberataques son amenazas reales. Sin embargo, la historia demuestra que los pueblos que luchan por su soberanía, aunque enfrentan derrotas temporales, suelen encontrar caminos hacia la emancipación. El ejemplo de India. Soberanía digital gradual. India ha avanzado en la construcción de una red digital soberana mediante políticas de localización de datos, el desarrollo de aplicaciones nacionales como UPI para pagos electrónicos y la promoción de startups locales bajo el programa Digital India. Aunque enfrentó críticas y retos, la decisión de no depender exclusivamente de plataformas extranjeras ha fortalecido su autonomía y resiliencia ante presiones externas. África puede adaptar lecciones de India, priorizando inversiones en infraestructura propia, promoviendo estándares abiertos y exigiendo que toda empresa que opere en el continente cumpla con auditorías y transferencia de tecnología. El rol de la diáspora africana. La diáspora africana, con millones de profesionales en Europa, América y Asia, constituye una reserva estratégica de talento y conocimiento. Programas de repatriación temporal, mentorías virtuales y fondos de inversión de la diáspora pueden acelerar la transferencia de competencias y capital, contribuyendo a la construcción de una África digitalmente soberana. Pasos inmediatos. ¿Qué puede hacer cada ciudadano africano? 1. Exigir claridad en los contratos de servicios de Internet, leyendo la letra pequeña y preguntando por la ubicación de los servidores y el destino de los datos. 2. Utilizar herramientas de cifrado en comunicaciones sensibles, como aplicaciones de mensajería segura y navegadores que protejan la privacidad. 3. Participar en foros comunitarios y organizaciones que promuevan la alfabetización digital y la defensa de los derechos en línea. 4. Apoyar a empresas tecnológicas africanas, eligiendo productos y servicios desarrollados localmente siempre que sea posible.
5. Denunciar públicamente intentos de vigilancia o acuerdos opacos que pongan en riesgo la soberanía digital. 6. Presionar a representantes políticos para que impulsen leyes de protección de datos, inviertan en infraestructura nacional y rechacen contratos injustos con empresas extranjeras. Caminos hacia una nueva soberanía. La decisión de prohibir Starlink en Burkina Faso no es el final, sino el inicio de una nueva lucha por la libertad y el control del destino digital africano. El reto es inmenso, pero la historia, la creatividad y la resistencia del pueblo africano han superado desafíos aún mayores. La vigilancia disfrazada de ayuda ya no tiene cabida en un continente que despierta. Es hora de exigir respeto, transparencia y equidad en cada acuerdo tecnológico. Es momento de construir, con pasos firmes y colectivos, una red africana que no sirva a intereses ajenos, sino al bienestar y la dignidad de sus pueblos. Cierro con una pregunta y un desafío. ¿Estarás tú entre quienes entregan sus datos sin protestar o entre quienes reclaman el derecho a decidir el futuro digital de África? La respuesta está en tus manos y en cada acción consciente que tomemos a partir de hoy. Porque la verdadera independencia no se firma en tratados, sino que se construye día a día, byte a byte, en la defensa de nuestra información, nuestra voz y nuestro destino. Este es el momento. África puede ser dueña de su futuro digital o resignarse a ser observada, controlada y explotada por otros. La decisión es colectiva, el desafío es inmenso, pero la esperanza es más fuerte. Que no se repita la historia. Que la próxima generación herede un continente libre, conectado y soberano. Fin del guión extendido.